Bienvenido al canal TecnoReyes, el canal de YouTube del Departamento de Tecnología del Colegio Reyes Católicos de Bogotá. En él se van a ubicar una serie de vídeos que van a permitirte realizar un seguimiento mejor de la materia, además de las explicaciones que por supuesto realizaremos en clase. En este caso, dentro del tema electrónica, vamos a hacer una revisión rápida de lo que es la resistencia electrónica o resistor. Muy probablemente, en numerosos dispositivos electrónicos habrás visto estos elementos conectados que se denominan resistores o resistencias en general y que tiene dos funciones principales, como ya hemos visto en clase. Una de ellas es limitar la corriente eléctrica para que no se quemen los dispositivos electrónicos que son muy sensibles, y por otro lado limitar o reducir la tensión eléctrica a la cual estos dispositivos electrónicos se van a someter. Es decir, limitar tensión, limitar intensidad. ¿Cómo están constituidos estos elementos? Muy sencillo. Tenemos un casquillo de cerámica que es el envoltorio y en el interior hay unas hélices de carbón. En función de la longitud y cuanto mayor sea la cantidad de carbón que tengamos, mayor será la resistencia que tenga este dispositivo. Recuerda que una resistencia lo que hace es limitar, por tanto, el paso de la corriente eléctrica por ese dispositivo y se mide en ohmios. A su vez, muy probablemente en la mayoría de las resistencias encontrarás un código de colores, que son tres bandas y una un poco más separada, una cuarta banda que nos identificará o nos dirá o determinará la resistencia óhmica, la resistencia de este dispositivo. Y por último, recuerda que el símbolo normalizado eléctrico, electrónico en este caso, de una resistencia es este. Bien, lo que vamos a hacer es poner dos ejemplos muy sencillos que nos permita determinar para qué sirve una resistencia. Si nosotros no tenemos resistencia en este circuito eléctrico, tenemos una batería en la cual tenemos en serie dos pilas, una de 1,5 más una de 1,5, como están en serie, tenemos 3 voltios. Va a pasar la corriente eléctrica por el positivo, teniendo en cuenta el sentido convencional de la corriente. El amperímetro me va a medir la corriente que circula por aquí, es decir, el número de electrones que circula por segundo, y me va a hacer funcionar este dispositivo, esta bombilla. Y por supuesto vemos que al no haber una resistencia en serie en este circuito, el número de electrones por segundo, es decir, el número de amperios, es decir, la corriente eléctrica es muy elevada. Recuerda el triángulo de la ley de Ohm. ¿De acuerdo? Cuanto mayor sea la tensión y menor sea la resistencia, mayor será la intensidad, puesto que la tensión es directamente proporcional a la intensidad y la resistencia es inversamente proporcional. Por otro lado, vamos a ver cómo, si nosotros introducimos esta resistencia en serie con este dispositivo, lo que se va a producir es una reducción muy considerable de los electrones por segundo que van a pasar por este circuito, y por tanto vemos que la bombilla luce bastante menos. El amperímetro lógicamente detecta mucha menos corriente. Daros cuenta que si tapamos la I, queremos determinar el valor de I, es V partido R. Al haber mayor R y ser inversamente proporcionales, la intensidad será menor. Vamos a ver un segundo ejemplo en el cual nosotros tenemos un LED que sabemos que funciona a 1,5, 2 voltios y tenemos aquí 3 voltios. ¿Qué podemos hacer? Si no metemos o no introducimos algo en serie con este receptor, obviamente se va a quemar, se va a estropear en muy poco tiempo. Por tanto, obviamente lo que tenemos que hacer es introducir en serie para proteger este LED. De esta manera, y vemos la segunda función de las resistencias electrónicas, es limitar la tensión eléctrica. Aquí, en este, vamos a suponer que cae 1 voltio, mientras que aquí hay 2 voltios, con lo cual funcionará perfectamente. Lo último que vamos a ver va a ser una práctica que vamos a realizar en el taller. Es decir, cómo nosotros, en función de un código establecido, podemos determinar o saber el valor de una resistencia. Hemos dicho que tenemos tres bandas que va a identificar la primera cifra, una segunda banda que va a identificar la segunda, y un factor multiplicador que va a decirnos por cuánto tenemos que multiplicar estas dos cifras anteriormente citadas.
en función, repito, de sus colores. Y por último, una cuarta banda, un poco más separada del resto, que nos va a decir la tolerancia. Recordad que siempre que realizamos una medición cometemos un error. Y en este caso nos va a proporcionar el error como error relativo, es decir, en porcentaje. Podremos obviamente determinar fácilmente cuál va a ser el error absoluto, pero en este caso el código de colores nos va a determinar la resistencia o la tolerancia del error relativo. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. Si nosotros tenemos una banda roja, tenemos la primera cifra que es 2. Si tenemos la banda azul, tenemos un 6. Y si tenemos una tercera banda que nos determina el factor multiplicador amarillo, multiplicaremos por 10.000. Y ahí tenemos 26 y 10.000, 4 ceros. Ese es el valor óhmico. Por último, si nosotros tenemos la banda de color plata, como es este, sabremos que es más o menos 10% de error relativo. Con esto hemos hecho un repaso a lo que tienes que saber con respecto a la resistencia electrónica. Y por tanto, vamos a pasar a realizar una serie de ejercicios en clase y, como hemos dicho, una práctica sencilla en el taller con diferentes resistencias, diferentes códigos para poder determinar, sabiendo este código, esta tabla, el valor óhmico de las resistencias. Hasta pronto.